Bienvenidos Universos. Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Ana Mar Orihuela, autora de Hambre de Hombre, regresa a Universos para explicarnos quiénes y cómo son las Doña Huevotes. ¿Eres una? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto estar en este Universos, que es un espacio dedicado a encontrar herramientas para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y el día de hoy me acompaña una mujer que ustedes saben que quiero, que admiro, que de verdad es alguien experta en su tema, y ella es Ana Mar Orihuela. Ana Mar, amiga, ¿cómo estás? Amiguísima, queridísima, amadísima, aquí ando feliz, muy contenta porque siempre compartir un espacio para hablar de cosas profundas, verdaderas y dar herramientas. Compartirlo contigo siempre es un agasajo. Pues aquí estamos. Ella es creadora del método ERA, es especialista en las heridas de la infancia, sanadora, facilitadora de diferentes técnicas de psicoterapia como trabajo de trauma, gestal, análisis transaccional, somatic experience. Y si pueden ver todos los libros que tiene al ladito, todos son bestsellers. Es una gran escritora, así es que bueno, aquí soy una experta, como les decía, en las heridas. Así que el día de hoy vamos a hablar de su más reciente hijo, que es Doña Huevotes. Pero la primera pregunta, amiga, ¿qué pasó en tu vida que decidiste escribir Doña Huevotes? El otro día escuchaba una frase que dice, para escribir un buen libro hay que convertirse en él. Ajá. Y pienso que el proceso de la Doña Huevos es justamente ese proceso en mi vida. No sé, no podría decir que algo pasó. Lo que sí creo es que pasaron una serie de cosas que me fueron regresando a mí misma y que me fueron ayudando a darme cuenta que la posición de control, carga, defensa, resolver, chingona, era también una forma de atropellamiento. O sea, algo o una serie de cosas me llevaron a mirarme, a voltear la mirada hacia adentro, cuando siempre había estado acostumbrada a verla hacia los logros, hacia la meta, la sobrevivencia, hacia ser. Y esa mirada hacia adentro me hizo darme cuenta que estaba agotada, rebasada, que tenía siempre posiciones corporales, por ejemplo, en los hombros de tensión, que siempre tenía contracturas en la espalda, que siempre estaba con las quijadas, ¿cómo se llama? Bruxismo, y que siempre estaba agitada. Así vivía, me acostumbré a vivir así. Pero el día que puse la mirada dije, Dios mío, ¿cuánto tiempo llevo viviendo así? ¿Qué es una Doña Huevotes? La Doña Huevotes es una mujer que tuvo que ser fuerte por circunstancias en su vida y que esa decisión de ser fuerte la llevó a ser resolutiva, sacar a sus hijos adelante, tomar decisiones, tener logros, tener éxito, pero desde un enfoque muy masculino, ¿no? Desde un enfoque muy desde la defensa, y en el fondo hay miedo y dolor que tiene mucho miedo de ver y sentir. ¿Este miedo de dónde surge? O sea, ¿cómo es la vida de una Doña Huevotes o cómo se fue formando Doña Huevotes para ser quien es hoy una Doña Huevotes, como la acaban de decir? Sí, pues realmente pensemos en una mujer que vamos a imaginar, como en mi caso, como el caso de muchas de mis alumnas, de muchas historias de mujeres que hemos sido, ¿no? O sea, lo primero es que cuando tú eres chiquita, no sientes a tu mamá como un apoyo, como una mujer sólida. Casi siempre la sientes frágil. Ojo, aquí no hay también reglas totales, ¿no? Casi siempre tienes una mamá que sientes la necesidad de proteger. También hay un patrón de un papá ausente, un papá con el que no cuentas, ya sea porque no tiene la fuerza o porque está ausente físicamente, pero no está disponible para ti. Y hay muchas circunstancias en la que sientes que está el control, todo está fuera de control. O sea, no hay certeza, tú no puedes seguir, tú no puedes crecer siendo niña
tienes que cuidar a tus hermanitos, tienes que hacer algo porque no hay dinero, porque no hay una realidad de confianza, de estabilidad. Entonces empiezas a sentir que el mundo es una defensa, que empieza a madurar rápido. O sea, es como un adulto chiquito, te convertirías como en un adulto chiquito de resolver los problemas de todo. Exactamente. ¿Ya? Exacto, te conviertes en un adulto chiquito y entonces esa etapa de ser niño te la tragas. Uh-huh. Y tragarnos una etapa lleva muchas consecuencias, ¿no? Entonces hay quienes se tragaron la infancia, hay quienes se tragaron la adolescencia. O sea, por ejemplo, yo estaba trabajando a los 13 años, ¿no? O sea, y de alguna manera recuerdo también de chiquita, pues yo era de las grandes y éramos 6 hermanos, o sea, yo tenía 5 hermanos, ¿no? Y me acuerdo como, creo que siempre sentir la necesidad y el hambre de hacer algo para estabilizar, para madurar, para crecer. O sea, para mí siempre generar recursos económicos, por eso trabajé desde muy chiquita, o sea, el dinero siempre ha sido para mí seguridad. Y eso le pasa a una doña huevos. Puede ser que se afiance al trabajo. O sea, el trabajo es su lugar más seguro del mundo mundial. El dinero, tener dinero, no gastar, aunque en mi caso sí gasto. Soy testigo de ello. O sea, no, para mí el dinero es para gastar, no para ahorrar. Pero bueno, finalmente encuentra siempre un punto que además tiene que ver con ella, porque la doña huevos tiene sus mandatos, ¿no? O sea, desde muy chiquita, las circunstancias de rompimiento, de inestabilidad y de dolor te hicieron de saber que tú no podías confiar en nadie, que tú ibas sola por la vida, que las personas traicionan, abandonan, que tú no podías darte el derecho de equivocarte y tenías que hacer las cosas por ti misma. O sea, son mandatos que están tatuados en un contrato inconsciente con la vida. Hay mucha soledad en una doña huevotes. Muchísima soledad. O sea, creo que la soledad justo viene de una incapacidad de conectarse con vulnerabilidad. O sea, el amor necesita conexión con vulnerabilidad. Nada en tu vida que quieras que tenga conexión con el amor va a nacer y crecer si no hay vulnerabilidad, verdad, ¿no? Pero ¿por qué da tanto miedo la vulnerabilidad, Ana? ¿Por qué cuando eres una doña huevotes dices no vulnerable? Pues no, o sea, yo prefiero la fortaleza porque me hace sentir segura. Tocar vulnerabilidad como que es sinónimo a debilidad para doña huevotes. ¿Por qué? Sí, justo por las memorias de tanta incertidumbre, o sea, no ha actualizado el tránsito dentro de sí misma, ¿no? O sea, cuando éramos muy chiquitas, entonces tenías muchísimo miedo, te sentías súper desprotegida, dijiste, no voy a volver a tener miedo, yo no voy a volver a confiar y yo voy a ir sola y toda mi seguridad va conmigo, bla, bla, bla. Entonces, la vulnerabilidad nace del terreno interior conquistado. Para conquistar terreno interior, ¿no? Lo que te decía, ¿cómo le hacemos? Hay que ir hacia adentro, ¿no? O sea, hay que trabajar nuestras heridas, nuestros duelos, hablar, verbalizar nuestros dolores, o sea, poner ese mundo vulnerable frente a nosotros. O sea, hablar de ese día que te sentiste ignorada, esos 15 años que a ti nunca te festejaron, ese día que tú te sentiste, no sé, el patito feo de tu familia. O sea, hablar con conciencia y con adultez de estas memorias dolorosas nos hacen ganar territorio interior. Entonces, podemos compartirnos porque hemos ganado ese territorio y podemos compartirnos con vulnerabilidad. No se trata de compartirnos mentalmente, ¿no? O sea, sino sintiendo realmente esta verdad dentro de nosotros. Y eso es lo que genera la conexión con tus hijos, la conexión con tus amigas, con tu pareja. O sea, la gente con la que conectamos es que le abrimos esa puerta de ese mundo donde nos hemos encuerado con nuestras verdades, ¿no? Entonces la soledad de la que hablábamos justo, no, o sea, se siente uno muy solo cuando estás solamente conectando con la cabeza, ¿no? Y no puedes conectar con el corazón.
A ver, una doña huevos va creciendo con esta sensación de que tiene que ser autosuficiente todo el tiempo, que no puede confiar, como tú dices. Cuando llegan las relaciones de pareja, ¿qué sucede? Porque ahí es cuando también pues se pone a prueba el confiar en el otro, el sentirte vulnerable, el abrir tu corazón. Y si tú eres una persona que no puede hacerlo porque así creciste, ¿qué pasa ahí? Ese capítulo me encanta, ¿no? O sea, el capítulo de los hombres. O sea, O las gotas. ¿Y cómo se llama cómo le pusiste los hombres, cómo? Los hombres pájaro herido. Exacto. Es que, a ver, nosotras vamos a elegir, cuando nosotros tenemos mucho miedo a los hombres, estamos enojadas, tuvimos un padre abandonador, ausente, y si no trabajamos eso, cualquier hombre, a pesar de que tengamos mucha hambre de hombre, cualquier hombre va a ser una amenaza, porque entonces es infiel como tu papá, abandonador como tu papá, es a lo mejor hasta golpeador, ¿no? O sea, a una doña huevotes no le tocan los golpeadores, no, a ella no, o sea, ella es más fácil que ella golpee. Es más fuerte, Sí, ¿no? sí. O sea, avienta antes de que alguien le dé un golpe. Sí, ¿no? Exacto. Más bien ella podría sí sonarse a su hombre. O sea, sí llega a haber casos, ¿no? Pero entonces, o sea, generalmente lo que haces es que buscas hombres que no te son amenazantes. ¿Cómo son esos hombres? Hombres pájaro herido, sin autoridad, sin masculinidad, estructura, no son proveedores, no son fuertes. Son niños hombres castrados por una mamá que los controló, que los devoró, para que nunca se fuera de su vida, y entonces los hizo niños chiquitos necesitados. Y claro, pues ahora una doña huevos con toda esa energía masculina, generadora, proveedora, pues se conecta con esos hombres y los hace sus hijos. Y claro, ella se la va a pasar la vida quejándose, ¿no? Es que yo tengo que decirle, tengo que hacer, y entonces no cuento con él, pero lo elegiste. Lo eliges desde la niña que fue herida. Entonces repites el mismo patrón que tenías de alguna manera con tu padre o con tu madre. Sí, sí, aunque no precisamente, o sea, a lo mejor tú tuviste un papá don huevos, y como era tan don huevos, preferiste un hombre con una energía más femenina, pasiva, que es el pájaro herido, ¿no? Porque entonces prefieres ese mancito que va a estar ahí, que te va a ver para arriba, no horizontal, y que vas a poder controlar, y que te va a hacer sentir sola como la chingada, pero no se va a ir de tu lado ni te va a hacer una ojetada. ¿Y cómo es esta relación en la intimidad entre estas dos personas? ¿Sexualmente pueden funcionar también? ¿O también en la sexualidad se convierte en ella dominante y él el que recibe? Ups, es todo un tema, porque él generalmente es un chingaquedito. O sea, no hay... El hombre pasivo, infantilizado y pájaro herido, en el fondo está muy enojado con su madre porque lo castró. Entonces, sexualmente puede ser violento, agresivo, casi siempre tienen una fijación sexual, o sea, sí tienen un buen desempeño, pero también podría ser niños eyaculadores precoces, o sea, que no tengan una masculinidad Firme. Firme en todos los sentidos. Firme. Entonces, cuando estás en una relación así y tú eres una doña huevotes, ¿lo alcanzas a ver o no lo ves? Y como tú dices, únicamente te vas a la victimez y a la queja. ¿Qué pasa ahí? Sí, es que creo que a pesar de que uno pueda tener una energía muy don huevos, tienes una víctima en silencio. Entonces, la víctima en silencio no te ayuda a darte cuenta. O sea, te hace sentir que esta vida está mal hecha y que todos los hombres son unos jodidos y que finalmente a ti no, tú llegaste tarde a la repartición del amor, ¿no? Y creo que finalmente no te das cuenta que eso es una proyección totalmente de tus paradigmas, que lo estás eligiendo. O sea, la única manera de darte cuenta es hacer un trabajo de vulnerabilidad
y observar a la hora de hacer las elecciones, desde dónde los eliges, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué esas características te hacen sentir segura? O sea, ¿por qué luego empiezas a enganchar desde la necesidad y te haces la terapeuta, la que le consigue la chamba, la que le ayuda con los hijos, le consigue el abogado, le presta la tarjeta de crédito? O sea, ¿por qué empieza a jugar ese juego? O sea, empiezas a resolverle la vida al otro y el Sí, otro se acomoda y se da esta dinámica en donde después tú te quejas porque el otro se acomodó. Pero exacto. Doña Huevotes puso el terreno para la elección de un ser así. Sí, Cuando tú estás consciente de que estás haciendo ya esto y que eres una Doña Huevotes, con todas las descripciones que tú has hecho, sí. ¿qué pasa? O sea, te quedas ahí, duele verlo. ¿Cuál es la sensación interna? ¿Cómo sales de ese laberinto? Pues es un rompimiento con la autoimagen. O sea, tiene que haber un momento donde lo que has estado haciendo te duela. O sea, te duela tu negligencia, tu dureza, te duela esta manera en la que estás. Yo me acuerdo momentos donde, por ejemplo, equivocarme. Si yo voy en una ruta, no recuerdo un día en la carretera es mucho más difícil agarrar otra, o sea, te equivocas la salida y te Ya. equivocas, ¿no? O sea, me acuerdo sentir una rabia, en ese momento darme cuenta del enojo y la intolerancia que estaba teniendo con mi equivocación. O sea, me dolió tanto que me fui llorando todo el camino de poder mirar la forma en la que he vivido con ese permiso nulo a ser, ¿Equivocarte? a equivocarme, a ser yo, ¿no? Entonces, creo que a las doña huevos nos tiene que doler. Ujú. Tenemos que romper ese ego, ¿no? O sea, dolernos la manera en la que hemos elegido también las parejas, en la que nos sentimos tan poco merecedoras de ser sostenidas, cobijadas, acompañadas, ¿no? O sea, es muy doloroso condenarnos a la soledad, condenarnos a, yo no quiero que nadie me dé porque yo soy tan autosuficiente. Creo que eso es una condena porque eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? Y recuperar el merecimiento es un trabajo hermoso, profundo, ¿no? Y de mucha conexión con nosotros mismos. ¿Y cómo llegas ahí? Porque se dice fácil, bueno, ya permite que te den, permite que llegue alguien más equitativo a tu vida, que no sea con esta energía tan femenina o de recibir nada más él. ¿Cómo podemos irnos suavizando? Porque creo que hay muchas mujeres, sobre todo hoy en día, que hemos transitado más hacia a la energía masculina que a la femenina en esta actividad de que tenemos que hacer, trabajar, seguir manteniendo, sosteniendo, o sea, cada vez con mayores responsabilidades. ¿Y cómo hacer que tienes estas responsabilidades, pero al mismo tiempo puedas ponerte en este lugar de decir, pues aquí estoy, también quiero recibir, contener y apapachar o ser apapachada? Sí, justo es la energía femenina con la que a la que tienes que invertir. O sea, hemos estado invirtiendo mucho energía de productividad, trabajo, hijos, dar, proveer, generar, plasmar, ¿no? Esa es energía, toda esa es energía masculina hacia afuera. Entonces, el plan hoy es energía femenina. ¿Cómo? Masaje, manicure, terapia, algo físico, cantar, naturaleza, leer, tomarte un curso, darte una terapia, o sea, tratar de que tu inversión ahora sea de recibir, de verdad desde un masaje hasta permitir que paguen la cuenta, hasta permitir que alguien organice, aunque no sea como te gusta, darle el espacio a que tu esposo, tu pareja, tu familia, quien sea, lo haga, a que la gente que trabaja contigo tome decisiones, o sea, es ir aprendiendo a manejarte más en la cultura de recibir, de soltar, de confiar, ¿no? Esto en paralelo también con un trabajo con nuestras heridas, o sea, trabajar con nuestras heridas es trabajar con la raíz del rompimiento de nuestro autoconcepto. O sea, un día, cuando trabajas con tus heridas, te enteras que eras súper valiosa, que eras súper merecedora, que lo sigues siendo,
que nada de lo que has hecho en realidad es lo que te da valor. O sea, te da valor tu humanidad, lo generosa, lo noble, lo amorosa, que siempre has sido. Y entonces creo que tenemos que hacer un trabajo hacia adentro para poder crecer el amor propio, ¿no? Porque eso es algo que al final está dañado. ¿Cómo se trabajan las heridas? ¿Qué es una herida y cómo se trabajan? Yo sé que ese es un tema enorme, pero ahorita Sí. que lo mencionas es como, trabajo qué herida, yo no tengo herida, ¿de qué me estás hablando? Y eso cómo Sí. se come. Sí, bueno, yo para decirlo brevemente, las heridas son memorias de dolores que nunca se cicatrizaron y que están en la memoria de nuestro cuerpo. No están en tu pasado, no están en tu infancia, no están en tu adolescencia. Están en la memoria de tu cuerpo. Hoy, cuando hay situaciones que tú sientes que te van a abandonar o que te van a traicionar, como esa cicatriz corporal, entonces tu cerebro empieza a traducir un peligro y empiezas a comportarte como si fueras esa niña sobreviviendo ante esa circunstancia. O sea, se apaga y se secuestra la neocorteza y entra el cerebro reptiliano a la sobrevivencia, ¿no? Por eso tu esposo no te marca. Estás, no me marca con quién está, por qué no me marca, qué está pasando. Se activa la herida de traición, se secuestra a la adulta, empiezas a imaginar una serie de cosas. Esto habla de las heridas, o sea, cuando tú ya sobredimensionaste, perdiste el control de la situación, estás actuando como niña, berrinchando como niña, esas son la manifestación de tus heridas en el presente. Y doña Huevotes, ¿cuál es su herida base? ¿Tiene alguna herida base? La herida base es el abandono. Pero es el abandono, es lo que te iba a Es el decir. abandono. Esa es la que más le duele. Por eso a la doña Huevos le duele la soledad. Le duele, le gusta siempre estar acompañada, buscará que siempre tenga servicio en su casa, buscará que siempre trate de lo que sea, porque la soledad es como conectar con un vacío, a pesar de que sepa, o sea, que es una mujer que está Autosuficiente. sola. O sea, es autosuficiente por todo lo que ha hecho, ¿no? Es autosuficiente y la verdad es que generalmente se siente bastante sola, ¿me explico? Pero prefiere el bulto en la cama, pero ¿no? La gente con la que tiene, aunque no le caiga también la amiga, o sea, de pronto sostiene mucho a gente para no estar sola, o sea, siempre está buscando qué hacer, no sabe no hacer nada, porque, o sea, no hacer nada es un estado de mucha vulnerabilidad. Entonces, casi siempre tiene cosas y está llena de proyectos y de trabajo, va siempre deprisa, ella siempre tiene algo que hacer. Y tú mencionas en el libro a una doña Ovarios, Sí. que es como, ¿de qué se trata doña Ovarios y cuál sería la diferencia entre doña Huevotes y ser doña Ovarios? Ok, bueno, la doña Huevotes su origen es el dolor y el enojo. Se vio obligada a cargar, lo hace con mucho control, no sabe soltar el control, confiar en la vida, recibir y pedir. Y es un mecanismo de defensa. Ajá. Y la mujer ovario es una mujer que integra su fuerza, o sea, todo esto que ha pasado en su vida se convierte en una fuerza no desde el miedo y desde el dolor, sino desde la confianza afianzada ya. Ella ya conquistó su mundo interior, o sea, ya hizo un trabajo por conocer quién es en el fondo, por atreverse a poner frente a sí misma capítulos cabrones de su vida. O sea, se ha atrevido a hablar de su historia y hoy su historia, ahora sí como decir, su barrio la respalda, ¿no? O sea, porque de alguna manera es toda esta historia, ya no es una vergüenza, ya no es algo que tiene que ocultar, al contrario, es algo que la hace sentir orgullosa. O sea, habla a lo mejor de la lucha de su madre, por ejemplo, no sé, me vienen a la mente mujeres, ¿no? De pronto la vergüenza, tu papá era tan pobre, tu mamá era, y tú creciste tan mal, y todo era como tan caótico. O sea, llega un momento en que dices, wow, qué orgullo ser quien soy. Lo que he logrado hasta este momento. Sí, contando esa historia, ¿no? O sea,
Creo que cuando nosotros no nos atrevemos a mirar esa historia de donde venimos y nos sentimos avergonzados y queremos ser todo el tiempo algo para dejar de ser eso, entonces estamos realmente huyendo de lo que somos. Esa historia siempre vive en nosotros. Y entonces la doña Varios es una mujer que ama su historia, que la abraza. Por ejemplo, creo que eso es algo que me pasó cuando escribí Doña Huevotes. O sea, realmente compartí capítulos de mi historia que llevaron muchos años de trabajo, mirarlos con respeto y con amor, ¿no? Y hoy compartirlos fue realmente desde el amor, entendiendo que es una historia de esperanza, ¿no? Creo que eso es algo que nos pasa a las mujeres cuando nos atrevemos a mirarnos a nosotras mismas, a dejar de pensar que la solución está en tener una pareja, en criar buenos hijos, en ser exitosas en la chamba, entender que el único verdadero y absoluto éxito es que te encantes, que te caigas bien, que te cuides, que seas tu prioridad y que dejemos de estar educadas hacia fuera, ¿no? Y esa es la mujer ovario. O sea, una mujer ovario siempre se pone la máscara primero, ¿no? Es experta en sus cualidades, le encanta probarse en la vida, es apasionada, es una mujer que se gusta, tiene una sexualidad, que goza y tiene una libertad. Y claro, tiene también sus batallas y sus retos y todo, pero entiende que la vida es un aprendizaje. Ya no está desde el hambre, ya no está desde la dependencia, elige las relaciones que quiere y sabe sostener sus decisiones, ¿no? O sea, es una adulta. ¿Cómo sería la pareja de una doña Ovarios? ¿Don Testículos sería? Primero creo que lo primero es que sería un hombre que admira y respeta su libertad. Es un hombre sensible también, o sea, no podría no tener un lenguaje de vulnerabilidad, o sea, sabe hablar en ese lenguaje de vulnerabilidad. Es un hombre que también tiene conquistado sus emociones. Es un hombre sólido también en su economía, porque no podría ser no así. O sea, la solidez con la que se para Doña Huevos tendría que estar también cobijada con una solidez que él maneja. Es un hombre que tiene una vida propia, o sea, no está buscando ni controlarla ni resolverla, o sea, comparten los dos sus momentos, su libertad, su sexualidad, pero en una posición mucho más libre y respetuosa, ¿no? Porque ambos tienen una vida propia y ambos también se admiran. Creo que Doña Huevos tiene que admirar al hombre con el que está. Es muy importante admirarlo, porque si no, tu mecanismo, porque, a ver, siempre vamos a ser Doña Huevos. Y si tenemos frente a nosotros a alguien que no respetamos, le vamos a ir se lo vamos a restregar y le vamos a cortar más los huevos. Entonces, lo tienes que admirar porque eso te ayuda a respetarlo, a tener siempre la claridad de la adulta, ¿no? O sea, él ni es mi padre, él no es mi rescatador, él tampoco es un pendejo, porque nos encanta ser pendejeadoras de hombres. Él no es un pendejo, o sea, él es un hombre que yo tengo que respetar. Y a las doñas huevos nos viene bastante bien ponernos límites. Poner límites, ajá. Sí, poner y ponernos, pero sobre todo ponernos a nosotras. Si pudieras regalarle algo a la humanidad desde esta perspectiva de Doña Huevotes o Doña Ovarios, cuando ya lo trasciende, ¿qué les regalarías? A ver si entiendo la pregunta. A ver, otra vez. Un regalito que tú les quisieras hacer de conciencia a la humanidad, como tu varita mágica, que es como terminamos este podcast siempre, para regalarle algo a la humanidad desde esta perspectiva de aquellas mujeres que están en Doña Huevos o Doña Ovarios, o aquellos hombres que se identificaron con el pájaro herido y también quieren salir de ahí. ¿Qué hacer, Ana? Ok, yo creo que el trabajo con la vulnerabilidad es clave. Y el trabajo con la vulnerabilidad es una reconciliación con lo femenino, dejar de pensar que lo femenino es fragilidad, es dependencia, es belleza, es competencia. Lo femenino tiene que ver con el mundo interior, con las heridas, con la vulnerabilidad, con el amor, con el vínculo, con el cuerpo, con mirarnos hacia adentro, con hacer el viaje hacia adentro. O sea, todos los valores femeninos
hoy están, o sea, yo me encantaría regalárselos a la humanidad, porque eso lo que generaría es que entenderíamos que el dinero no es lo único, que la naturaleza es muy importante, que lo más importante en tu vida son tus vínculos, es lo único que tienes en realidad, ni tus logros, ni tu dinero, ni tu cuerpo, son tus vínculos, y que hacer un espacio para habitarte desde adentro es vital para tener una vida feliz. Eso es lo que me encantaría regalarles. Pues ahí es Ana Mar Orihuela, a quien quiero para toda la vida conmigo. Gracias, Ana. Yo también te amo, gracias a todos. Bueno, y este fue Universos. Yo soy Marta Carrillo y nos vemos en la próxima.